Hola Tauro, bienvenidísimo a Lelia Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a estar haciendo este especial que siente, que piensa y que quiere esa persona. De antemano, te recuerdo que igual vamos a ver tu economía. Y te agradezco por suscribirte y activar la campanita porque así apoya nuestro refugio animal, del cual Peludichis hace parte, ¿ok? Entonces, si no te has suscrito, pues te invitamos a hacerlo. Y si tú quieres recibir una protección especial, al finalizar el video voy a hacer un ritual por ti muy importante. Bueno, hoy el arcángel Metatrón abre tu lectura con este hermoso mensaje y te dice: querido Tauro, recibe oportunidades con brazos abiertos, sigue tus sueños, solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida, solo tienes que prestar atención. Fíjate que este es un mensaje bien importante porque te está diciendo en este momento que te van a dar, mejor dicho, ya te están dando todo el soporte, ya te están dando toda la ayuda que necesitas para lograr tus sueños, tus objetivos o tus metas, pero que es momento de organizar, de planear la estrategia hacia lo que quieres hacer, ¿sí? Vamos a hacer algo importante esta semana y es que vamos a hacer nuestro plato de la abundancia del mes, ¿ok? Entonces vas a buscar un video. Recuerda, tu ritual de estos días es hacer el plato de la abundancia. Búscalo en Google, búscalo en YouTube, donde quieras buscarlo, pero hazlo. Y nuestra segunda tarea de hoy es escribir en los comentarios lo siguiente: recibo oportunidades, ¿sí? Recibo oportunidades. Bueno, vamos a escribirlo, vamos a decretarlo. Recuerda que cuando tú lo haces, cosas maravillosas comienzan a suceder a nuestro alrededor. Bueno, veamos números de la suerte para ti. Recuerda que esto es una lectura general, toma lo que resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada personal conmigo, en mi primer comentario de descripción está el link de contacto. Número 73. Número 29. Número 11. Y número 53. Ok, son números que puedes utilizar tanto en los juegos de azar como en la economía, en códigos angelicales, perdón. Y recuerda que te deseo mucha suerte con ellos: 73, 29, 11 y 53. Bueno, vamos a ver qué se ve en la línea de tiempo. Sota de espadas. Comenzamos, perdón, con esta reina de espadas en este momento. Y bueno, Tauro, son días para tener una percepción bastante agudizada, ¿sí? Para poder abrir muy bien los ojos con las personas que te rodean. Esta carta me habla acerca de alguien que quiere pasarse de listo o pasarse de lista con tus cosas materiales, Tauro. A veces tú tienes un corazón muy noble, muy bondadoso. Te gusta la buena vida, pero también te gusta compartir con los demás. Entonces, abre los ojos, como dicen mis amigos mexicanos, aguas. Aguas porque de verdad hay alguien como muy interesadillo por ahí rondando tu camino, diciendo: Tauro tiene con qué, voy a ver qué puedo sacar. También puede ser alguien que no necesariamente saque dinero, pero sí algún tipo de servicio o quiera que le hagas como una especie de trabajo gratis o quiera hacerte trabajar y luego no pagarte. Entonces, ojo con esta situación.
Podría ser alguien de signos de agua, aunque no necesariamente, pero sí podría ser Cáncer o Escorpio o Piscis, este listillo o listilla, ¿ok? Por esta carta de acá del Sol invertido, este arcano me dice, fíjate que cualquier plan que tú ya hayas hecho con esta persona, si es que ya la conoces, anúlalo, cancélalo, déjalo sin futuro. De verdad que no te conviene tenerle en tu camino. Si sigues si trabajas con esta persona, lo único que te traerá es infelicidad, ¿sí? Lo único que te traerá es un poco de amargura, de llanto, de pérdidas económicas, de problemas, incluso podrían ser problemas legales, de acuerdo a este 8. Te lo estamos diciendo con mucho amor, te lo estamos advirtiendo con tiempo, porque de verdad que es una persona a la que le gusta quizá también las cosas turbias, poco fiable, de verdad que sí. Entonces acá, y si es alguien con quien ya trabajas, fíjate cómo te va a empezar a sacar excusas, a decir que ha tenido un inconveniente u otro para poderte pagar un dinero, para poderte pagar tu sueldo, para poderte devolver tus cosas materiales, ¿ok? Entonces ojo con esa persona. Veamos ahora qué nos dicen para el amor. Recuerda que la lectura de solteros y conexiones por separado está en el especial amor. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere. Recuerda que te estoy esperando en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, y que si te suscribes apoya nuestro refugio animal. Ok. ¿Qué cantidad de gente en tu vida amorosa? Bueno, comenzamos con esta carta. Fíjate, esta persona te espía, Tauro. Te espía y está súper pendiente de ti. Sí, esta persona en sus sentimientos hacia ti son tan fuertes, son tan importantes, que realmente no puede dejar de seguirte, no puede dejar de estar pendiente. Incluso le pregunta a otras personas por ti, le pregunta a otras personas cómo estás, qué estás pensando, hacia dónde va tu vida. Es alguien que le da como cierto miedo de que tú conozcas a alguien más o de que puedas como contactar con otra persona. Entonces fíjate cómo los sentimientos le están llevando a estar como en ese estado hipervigilante, ¿no? Como en ese estado muy alerta. Tú lo puedes percibir, tú lo has podido notar. Esa persona, ¿qué es lo que piensa de ti? ¿Qué es lo que piensa? Dice que cree que tú eres una persona muy determinada. No sé si es que tú le has puesto ciertas condiciones, cierto ultimátum, o es lo que espera de ti. Pero dice, yo espero que Tauro pueda reconsiderar sus decisiones, porque Tauro suele ser muy obstinado y terco cuando se decide, cuando algo se le mete a la cabeza. Entonces, fíjate cómo aquí lo que pase con esta relación realmente depende de ti. Sí, realmente depende de lo que tú quieras o dispongas para el contacto o el vínculo. Sí, entonces dice, yo quiero hacer las cosas bien. Si están peleados, dice, yo quiero reconciliarme. El problema es que aquí la sartén, el mango lo tiene Tauro, o el empuñamiento de la espada la tiene Tauro. Dependo de lo que él o ella quieran. O sea, esta persona está dependiendo de lo que tú quieras, de lo que tú decidas. ¿Qué es lo que quiere? Demostrarte que su amor es verdadero. No sé en qué condiciones de pronto pues ustedes hayan conflictuado, peleado, pero lo que sí tengo seguro es que esta persona quiere demostrarte que lo que siente por ti es de verdad. Tan cierto como este rey de copas quiere demostrarte que puede querer con madurez, quiere demostrarte que no va a cometer más niñatadas, quiere demostrarte que puede ser una persona fiable, ¿sí? Entonces, y quiere ser más generoso contigo. Es probable que te vaya a dar alguna especie de regalo, alguna especie como de ofrenda. Obviamente acéptala en son de paz, porque de verdad que te conviene como recibirle. Bueno, por su parte este caballero de copas invertida
Me dices, yo sé que tú vas a pensar que esto es un fraude y una mentira más, pero realmente no va a ser así. Veamos qué te aconsejan tus guías a través del oráculo. Y te dicen lo siguiente. El Espíritu Santo te dice, Tauro, espera milagros. Recuerda que solo el amor es real, los milagros ocurrirán naturalmente, el Espíritu te cubre la espalda. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.